Santo Evangelio de hoy, martes 3 de agosto de 2021. Primera lectura, lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María, y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido, que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces Moisés aclamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua,
se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. El Santo Evangelio de hoy empieza y termina con el encuentro de Jesús con las multitudes. Al principio, Jesús se queda con la gente a la que ha dado de comer para despedirla. Se ve que no se trataba de una despedida al por mayor, sino de manera personal y que requería su tiempo, por lo que retrasa su partida y envía por delante a los apóstoles. Al final, Jesús vuelve a encontrarse con las personas que acuden a Él, cargadas de enfermedades. En medio de estos dos encuentros se sitúa, por un lado, su oración en soledad, y por otro, el episodio de los discípulos en la barca con viento contrario. Podemos entender este enmarque como una llamada a la iglesia, la barca de los discípulos de Jesús, al trato personalizado, a la oración y también a que se nos cierre en sí misma ante los vientos contrarios que la zarandean. Es verdad que la barca tiene muchos problemas. Con frecuencia navega en medio de las olas encrespadas, amenazada con irse a pique, pero si está en medio del mar y afrontando esos peligros, es porque Jesús la ha enviado. La palabra de Cristo es siempre una llamada a salir de sí, ponerse en camino, afrontar riesgos, pero en medio de las tempestades existen las tentaciones de centrarse solo en sí, en la propia salvación, viendo fantasmas que nos hacen gritar de miedo. A veces las tempestades son internas, como las envidias, los celos y las luchas por el poder, de que nos habla la primera lectura. Son lepras que desfiguran el rostro de la iglesia y requieren una oración de sanación. Entonces es fácil olvidar que, pese a los peligros, estamos en misión, enviados por el Señor, asistidos y acompañados por Él. Jesús, retirado en la soledad de la oración, nos enseña con su ejemplo que el valor para afrontar los vientos contrarios se adquiere en el trato con Dios, que fortalece nuestra fe. Tener fe no es un estado inamovible. La fe es una dimensión viva que puede crecer o disminuir, fortalecerse o debilitarse. Pedro tuvo la fe para lanzarse al mar encrespado, pero no la suficiente para caminar por las turbias aguas. Le pudo más el temor que la confianza.
Su fe necesitaba crecer y fortalecerse de la mano del Maestro, el que nos salva de las tormentas y de los fantasmas, el que calma los vientos y nos lleva a buen puerto. La peligrosa travesía, en todo caso, no ha sido en vano. Nos ha recordado, en primer lugar, que debemos estar siempre en camino, asumiendo riesgos. En segundo lugar, que ese estar en camino tiene un sentido de misión y de servicios. El Señor nos manda por delante para dar de comer a los hambrientos, anunciar el reino de Dios, la presencia de Jesús y sanar a los enfermos. Por fin, el mismo camino y los peligros afrontados han fortalecido la fe de los discípulos, que en calma, tras la tempestad, pudieron confesar: realmente eres Hijo de Dios. Esa confesión de fe es la respuesta a las palabras de Jesús, el centro de toda narración, y que debemos aprender a escuchar continuamente. Ánimo, soy yo, no tenga miedo. Señor, te pedimos que nos lleves siempre de tu mano a buen puerto, que no nos desampares, que nos ayudes a ser cada día mejores personas y a nunca dudar de tu poder infinito. Amén. Apreciada comunidad, gracias por su compañía en el Santo Evangelio de hoy. Si te ha gustado este video, bendícenos suscribiéndote a este canal. Dale like y activa la campanita de notificaciones. Así nos apoyas en este hermoso camino de evangelización. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias hoy día, como todos los días, por permitirme ver un nuevo amanecer, por darme salud, fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo. Te doy gracias por el desayuno con que me alimento. Te doy gracias por los seres queridos que tengo, por despertarme y tener una cama y un techo. Gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada. Estoy, Padre, eternamente agradecido, porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das. Y espero tu guía para aprovecharlo y servirte. Amén.